Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia, Señor, esa presencia, Rey de los cielos, que está donde quiera que vayamos, Rey. Como decía Moisés, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y de eso se trata, Padre. Que podamos apreciar tu presencia, que podamos apreciar tu hermosura, que podamos contemplarla, Señor. Que como decía el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida contemplando su hermosura. Y queremos eso, Señor, saber más de ti, contemplarte, conocerte, Señor. Y hoy en esta noche queremos hablar precisamente del corazón y la misericordia. El corazón y la misericordia. Y vamos a empezar en esta noche hablando de Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán, ojo, misericordia. Miren esto. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y Warren Wiersbe dijo lo siguiente: la prisión más miserable del mundo es la prisión que nos hacemos cuando nos negamos a mostrar misericordia. Repito esto: la prisión más miserable del mundo es la prisión que nos hacemos cuando nos negamos a mostrar misericordia. Ciertas palabras poco a poco caen en desuso en los distintos idiomas. Algunos solo se usan en determinados círculos y así se vuelven casi desconocidas para el resto. Tal es el caso del término misericordia. No es una palabra común en las conversaciones del día a día, con excepción tal vez de los círculos cristianos. La palabra misericordia, preciosas mujeres de Dios, proviene del latín miserere, que significa tener piedad, y cordis, corazón, tener piedad de corazón. Además, se le añade el sufijo ia, que indica hacia los demás. Así que, si fuéramos a definirlo en una oración, sería tener piedad de corazón hacia los demás. Tal vez como yo no habías pensado mucho en todo esto, porque estamos muy acostumbradas a leerla en la Biblia o escucharla e incluso a usarla cuando oramos, pero no hemos meditado en realidad qué es el término de misericordia, de qué estamos hablando, qué queremos decir cuando hablamos de misericordia, de qué queremos expresar cuando estamos pensando en misericordia. Y de eso se trata en esta tarde. Misericordia es uno de los rasgos del carácter de Dios, uno de sus atributos y algo que Él también pone en nosotros al darnos un corazón nuevo. La misericordia debe caracterizar nuestra vida. Sin embargo, creo que para entenderla mejor es importante primero definir qué es la misericordia cuando hablamos de Dios. ¿Qué es la misericordia cuando hablamos de Dios? Entonces vamos a definir qué es la misericordia cuando hablamos de Dios. Dice el diccionario bíblico ilustrado Holman que la misericordia que proviene de Dios es la base del perdón divino. Es su amor fiel e inconmovible. Esa es la misericordia cuando hablamos de Dios. Dice que es la misericordia que proviene de Dios, es la base del perdón divino, es su amor fiel e inconmovible. La misericordia nunca fue un beneficio obtenido por el pueblo de Dios en base a méritos propios, sino que siempre constituye un don divino. Dicho en pocas palabras, Dios nos perdona basado en su misericordia, no porque lo merezcamos. Se apiada de nosotros. La misericordia es su prerrogativa, es decir, es potestad de Él. Y Romanos 9, versículo 14 al 16 dice lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ojo, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De hecho, estamos acá en este momento. Tú estás donde estás porque Dios ha tenido misericordia de ti. Pero su misericordia no es escasa, su misericordia es abundante. Éxodo 34, 6 dice, busquen sus Biblias en Éxodo 34, versículo 6, que nos dice en esta noche: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad. Y Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, y además es nueva cada mañana, no se agota, sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué bueno es recordar esa verdad.
Si al estar leyendo estas palabras, al estar escuchando estas palabras, ya has puesto tu confianza y fe en la obra salvadora de Cristo, si ya tu vida es nueva, si ya sabes que antes estabas muerta, pero ahora vives, entonces sabes lo que es misericordia. Y no hay regalo que nos haga sentir más indignas que este, porque cada una de nosotros sabe que no lo merecíamos, ¿verdad? Sin embargo, lo hemos recibido. Gloria a Dios eternamente por eso. De modo que en este sentido la misericordia y el perdón van de la mano. Pero la misericordia de Dios no se limita solo a esto. En el Nuevo Testamento la palabra misericordia se traduce de varias maneras, como compasión y propiciación. Ahora bien, mi propósito con este estudio no es adentrarnos en las implicaciones o intrincaciones teológicas de la misericordia. En este caso, lo que perseguimos es entender qué es la misericordia de Dios, qué es ella y cómo esta misericordia transforma nuestro corazón. Así que, ahora que entendemos el significado de la palabra y cómo describe a Dios porque es uno de sus atributos, veamos qué alcance tiene esto en nuestra vida cotidiana. Puesto que de esta manera Dios trata con nosotros, también espera que seamos un pueblo de misericordia. Y Cristo es nuestro mejor ejemplo. Él encarnó la misericordia de Dios. Es más allá, esto va más allá del sentimiento. La misericordia de Dios, preciosas mujeres, va más allá del sentimiento. ¿Se refleja en qué? Se refleja en acción. Como ya vimos, la misericordia lo mueve a perdonarnos y la misericordia lo mueve a actuar. Entonces, si examinamos el ministerio terrenal de Jesús, encontramos varios ejemplos de lo que significa misericordia en acción. Veamos unos pocos. Vamos a leer lo que dice Mateo 14, verso 14. Dice, cuando Jesús, Mateo 14, verso 14, dice, cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Mire, tuvo compasión, dice la palabra. La acción, en este caso, la sanidad, vino como resultado de la misericordia. Otro versículo está en Mateo 15, verso 32. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. La alimentación de aquella multitud fue también consecuencia de un acto de misericordia. Y Lucas 7, versículo 12 y 13 y verso 15 dice lo siguiente. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. La compasión fue lo que motivó la resurrección de este joven. Ahora, ¿qué quiero enseñarles? ¿Qué busco con estos ejemplos? Que entendamos que para Cristo la misericordia era mucho más que sentir tristeza, dolor. La compasión le impulsaba a actuar a favor de la gente sin importar quiénes fueran o lo que le hubieran hecho. Y eso también es lo que Él espera de nosotros. Lamentablemente muchas veces es fácil sentir misericordia, pero algo muy diferente es vivir mostrando misericordia, porque es que la misericordia va más allá de los sentimientos. En la conocida parábola del buen samaritano, al final de la historia, Jesús le hace una pregunta al intérprete de la ley. Y dice Lucas 10, versículo 30 al 37. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Entonces el diálogo termina con una famosa declaración de Jesús. Ve y tú haz lo mismo. Amigas, somos productos de la misericordia de Dios. Y muy a menudo clamamos por su misericordia, porque todavía pecamos, porque vivimos en un mundo caído donde sufrimos dolor.
enfermedades, tragedias, huracanes, terremotos, inundaciones, desastres económicos, pandemias y mucho más. Clamamos a Él porque tenemos la certeza de que su misericordia es nueva cada día, que no se agota, que es abundante. Pero la verdad es que no siempre vivimos una vida de misericordia en acción. Nos cuesta por el pecado del egoísmo, nos cuesta porque es más fácil hablar que actuar, ¿verdad? Hace muchos años leí un libro que marcó mi vida para siempre. Es una novela y tal vez la reconozcas. En sus pasos, ¿qué haría Jesús? La premisa del libro es usar esa frase como punto de partida para la vida cotidiana. Un domingo en la mañana, durante un servicio en la iglesia, los personajes, desafiados por un hombre vagabundo, comienzan a hacerse esa pregunta ante cualquier situación. Dicho en lenguaje bíblico, buscar andar como Cristo anduvo. El resultado fue una revolución en la vida de la ciudad. Entre otras cosas, muchos de los personajes comenzaron a mostrar misericordia donde antes solo había indiferencia y falta de compasión. Con esto no estoy promoviendo un evangelio social. Simplemente, iglesia, debemos hacernos un llamado a la obediencia porque Cristo nos pide que mostremos misericordia en acción. Esto luce diferente en las vidas de cada una, según las circunstancias, el lugar, las oportunidades que Dios nos dé, pero sin dudas no es opcional. Cada persona es un portador de la imagen de Dios y ese es el móvil suficiente para que practiquemos la misericordia. Las palabras de Dios por medio del profeta Oseas nos llaman a la reflexión. Leamos lo que dice Oseas 6, versículo 6. Oseas 6, verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el contexto bíblico, es decir, para el momento en el que este pasaje fue escrito, el pueblo continuaba presentando a Dios sus sacrificios y holocaustos, pero su corazón estaba muy lejos de él y se habían alejado porque no le conocían realmente. El asunto, iglesia, el asunto es que mientras más conocemos a Dios y lo que Él ama y ordena, más nuestras vidas lo reflejarán. Pero fíjense, hay una diferencia entre mero conocimiento y transformación del corazón, y de eso es lo que hemos estado hablando. ¿Cómo podemos transformar nuestro corazón? ¿Cómo podemos hacer para que nuestro corazón sea bueno, sea misericordioso, sea compasivo, sea tierno? El conocimiento de ritos, costumbres, frases, canciones cristianas o himnos, incluso de la Biblia en sí y sus doctrinas, no es conocimiento de Dios. Eso puede ser conocimiento sobre Dios. Conocer a Dios, saber quién es, su santidad, su grandeza, su amor salvador, su justicia plena es lo que cambia la vida cuando conocemos a Cristo. Y nos lleva entonces a ¿qué? A amar en verdad lo que Él ama, como dijo también el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Quiero que busquen por favor Miqueas 6, verso 8. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Repito esto. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Amar la misericordia, ojo, amar la misericordia no es cuestión de hacer algo para aplacar nuestras conciencias, no, es amar el vivir de esta manera, porque Dios lo ama. Tantas veces pecamos por indiferentes. Tenemos la posibilidad de ayudar, pero preferimos no hacerlo. Escuché una estadística que me dejó helada. Decían que el cristiano estadounidense promedio gasta más en comida para perros que en apoyo a las misiones. Y aunque no vivas en Estados Unidos, el principio es aplicable en todo el mundo. No me malentiendas, tenemos un perro, tienen un perro, alguien tiene el perro en casa y seguramente le gusta cuidarlo bien. Pero despertemos. La palabra de Dios está llena de declaraciones donde Él nos revela su corazón, su amor hacia los más pobres y necesitados y nuestra responsabilidad para con los desválidos e indefensos. Tenemos muchas oportunidades de ayudar y mostrar misericordia.
En su carta a los Filipenses, Pablo nos recuerda que nuestras ofrendas son ¿qué? Leamos Filipenses 4, versículo 18. Filipenses 4, verso 18 nos dice, nuestras ofrendas son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Tenemos la excelente oportunidad de ser socias de Dios, por decirlo de alguna manera, en esta empresa. Invirtamos en su reino. Si no puede ser mucho, no importa lo que tengamos. Recordemos a la viuda, dio todo lo que poseía y aunque apenas tenía valor económico, si lo tuvo ante los ojos de Jesús porque él miró su corazón. Oremos para que el nuestro no se endurezca con el egoísmo, sino que se duela ante la necesidad y pasemos de la emoción a la decisión, a mostrar misericordia como lo haría Jesús. Hoy las estoy llamando, hoy las estoy motivando a mostrar misericordia. Un corazón nuevo no puede retener todo lo que ha recibido, incluyendo la misericordia. Ahora quiero que hablemos un momento de misericordia y perdón. Como vimos al principio, la misericordia y el perdón van de la mano. El asunto es que cuando se trata de recibir misericordia, perdón de Dios, estamos prestas. Pero, ¿y cuando tenemos que mostrar misericordia al perdonar a otros? Siempre creí que perdonar para mí era fácil, que pasar por alto las ofensas era asunto de segundos, que olvidar las heridas no requería esfuerzo. Hasta que un día desperté de ese sueño ingenuo y Dios me mostró lo engañada que estaba. Sí, quizás ofrecía el perdón de dientes hacia afuera, pero en mi corazón la muralla comenzaba a levantarse. Me di cuenta de que aunque la persona me pidiera perdón, yo quería retenerlo. Quería que mi ofensor hasta cierto punto experimentara un castigo que se traducía en trato frío y distante. Los casos peores eran aquellos en que la persona no pedía perdón. Y digo peor porque entonces la batalla en la mente arreciaba para hacerme olvidar que en realidad el perdonar está en nuestras manos, aparte de la reacción de los demás. Tú no tienes que perdonar para que ellos te perdonen o perdonar porque ellos te pidieron perdón. Tú tienes que perdonar porque la que vas a ser libre al perdonar eres tú. Amén. No sé si has estado ahí alguna vez o si ahora mismo estás en esto. Quizás conoces a alguien que esté viviendo una lucha con el perdón. Y por eso quiero compartir esta sección, porque creo que es necesario que entendamos que un corazón nuevo muestra misericordia al perdonar, porque ha sido perdonado. A la luz del perdón que hemos recibido de Dios, no nos queda otra opción que extender perdón a otros. Eso es lo que tenemos que hacer, extender nuestro perdón a otros. Mira lo que dice Colosenses 3, versículo 13. Quiero que busquen sus Biblias, por favor. En Colosenses 3, verso 13, dice la palabra, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. 2 veces en un mismo versículo se nos llama a ejercer el perdón. ¿Y notaste algo? No se habla en ningún momento de si la otra persona nos pide perdón, entonces la perdonamos. Al contrario, se nos dice que si tenemos queja contra alguien, le perdonemos. ¿Fácil? Yo sé que no lo es. Pero hacerlo es una muestra de obediencia a Dios, como ya vimos, y es también liberador. Cuando tú perdonas, la primera que está siendo libre eres tú. Cuando tú pasas por alto la ofensa, la primera que está siendo libre eres tú. Y de eso se trata la misericordia. Poder ver a las otras personas con el amor que Dios las ve, amarlas como Dios las ama y sobre todo perdonarlas como Dios ya las perdonó. No es fácil. No les estoy diciendo que es fácil, pero cuando tú decides y dices, yo decido perdonar a Julano, a Sutano, a este, a aquel, el Señor va a empezar a poner en ti ese querer como el hacer, porque de eso se trata. El Señor es el que lo hace. Tú no perdonas porque eres muy buena o porque haces las cosas muy bien. Tú puedes perdonar solamente porque tu corazón está siendo transformado, renovado y lleno del amor de Dios.
Este perdón nos libera de la enredadera venenosa que crece dentro del corazón que se niega a perdonar. Yo te lo digo porque lo he experimentado. Yo pensé que había perdonado a mi papá y a mi mamá. Yo sé que muchas saben este testimonio, pero yo pensé que lo había hecho y después de ser cristiana, después de 15 años más o menos de ser cristiana o 20 años de ser cristiana, que estaba haciendo una maestría en consejería cristiana, me di cuenta que no había perdonado ni a mi papá ni a mi mamá. Ojo, ojo, y ya ministraba sanidad interior, ya ministraba perdón y en mi corazón todavía no había perdón hacia ellos. Y yo en esta noche quiero invitarte a que examines tu corazón un momento, a que te preguntes qué hay en tu corazón y qué puede haber pasado que no te ha dejado perdonar a este o aquel, que tú puedas pasar adelante, que tú puedas vivir con un corazón de perdón, con un corazón que ame y perdone como Cristo nos amó y nos perdonó. Mientras más tiempo nos demoramos en perdonar, más se enferma el corazón de resentimiento, rencor y amargura. Mientras más tiempo nos demoramos, más nos llenamos de rencor, de resentimiento y de amargura. Hay un libro que escribió un autor que se llama Jen Wilkin, se llama A su imagen, y dice lo siguiente. Este hombre dice, por causa de la misericordia de Dios, sacrificamos nuestra amargura y rencores en aras de extender el perdón. También sacrificamos nuestras heridas reales, el dolor de un rechazo injusto o el sufrimiento por una herida inmerecida. Se los entregamos a Dios. Recordamos que Cristo soportó lo mismo de parte de nosotros y por nosotros y en un grado mucho mayor. Eso decía este autor en este libro. No sé a ti, pero esas palabras calan mi corazón. Perdonar, preciosas mujeres, es un sacrificio, algo que nos duele y nos cuesta. Porque cuando elegimos perdonar, sacrificamos el derecho que consideramos tener a la amargura y al rencor. Cuando elegimos perdonar, estamos diciéndole al Señor, yo me hago un lado, yo soy humilde, yo decido darte a ti toda la honra, Señor, porque tu justicia es la que va a prevalecer y tú eres quien va a hacer justicia en este caso y tuya, Rey, es la venganza. Cuando optamos por perdonar, elegimos pasar por alto la herida, la ofensa y la injusticia. Renuncio a hacer que la persona pague lo que me debe y en cierto sentido asumo yo el pago. Amén. Miren, cuando usted perdona, está renunciando a hacer que la persona pague lo que debe porque le está diciendo al Señor, tuya es la venganza y tú vas a cobrar justicia y tú vas a hacer lo que tienes que hacer, no yo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos asumiendo el pago nosotros mismos. Como dijera Tim Keller, en todos los casos, cuando se hace mal, hay una deuda y no hay forma de lidiar con ella sin sufrimiento. O haces que el autor sufra por ella, ojo, o haces que el autor sufra por ella, o la perdonas y la sufres tú mismo. Amén. Veamos un ejemplo. Si yo te presto una cartera y a ti se te pierde, tenemos dos opciones. O me das el dinero que me costó o compras una cartera nueva. Así yo recupero mi cartera. La otra opción es que yo te diga que te olvides de la cartera y simplemente me quedo sin ella o voy y compro otra. Estoy asumiendo el costo de haberte perdonado por perder mi cartera. El perdón, preciosas mujeres de Dios, tiene un costo, sea como sea. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Él pagó la deuda y también renunció, preciosas mujeres, a su derecho. Él hizo el sacrificio. Mire lo que dice 1 de Pedro 2, versículo 23. ¿Y quién? Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y eso es lo que hace quien perdona. Renuncia a su derecho y se lo entrega a Dios. Y yo sé que hemos hablado y que sabemos y hemos escuchado y hemos leído que hay que perdonar. El problema, preciosas mujeres, es que se nos olvida. Y eso nos tienen que recordarlo todos los días. Pero cuando vivimos
sin perdonar, cuando vivimos con esa carga, cuando vivimos con esa amargura adentro, estamos siendo partícipes del pecado, porque estamos dejando que nuestro corazón se llene de odio, de resentimiento, de amargura, de ira, porque mientras más enojada estás, más fuerza tienes, entonces te sientes con más derecho de estar enojada y de estar resentida y de no perdonar. ¿Recuerda las palabras de Jesús en la cruz? Perdónalos, perdónalos. Él tenía el derecho de tomar venganza, de defenderse, y podía hacerlo. Era el Hijo de Dios, sin pecado, sin culpa, pero renunció al derecho y se encomendó al que juzga con justicia, al Padre. Por eso decimos que perdonar es un sacrificio. Perdonar es una renuncia. Voy ante Dios reconociendo mi incapacidad de perdonar. Voy ante Dios reconociendo mi deseo de vengarme o de tomar represalias o de no perdonar. Y recuerdo entonces que Cristo lo hizo por mí. Y por eso ahora yo puedo perdonar también. Sacrifico mi dolor y mi amargura en el altar de su justicia. Pero es crucial que entendamos que no lo hacemos porque seamos mejores seres humanos, ni porque así nos sentiremos mejor. Eso es lo que el mundo nos enseña. Esa motivación es egoísta y por lo tanto pecaminosa. Perdonamos porque queremos honrar a Dios con nuestra obediencia, porque el perdón no es alternativo ni opcional. Ojo, el perdón no es si yo quiero, el perdón es porque nos toca. La palabra de Dios dice: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entendamos un poquito ese versículo. En la oración que le hacía Mateo y que nos enseñaba Jesús a través del libro de Mateo, dice: perdónanos así como perdonamos a los que nos ofenden. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿en realidad has perdonado a todos los que te ofenden? ¿En realidad en tu corazón has dejado caer ese perdón? Porque fíjate lo que estamos diciendo. Si no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor no nos perdona a nosotros. Y pensamos que hemos vivido una vida de perdón, pero si examinamos profundamente nuestro corazón, vamos a encontrar de pronto cosas que no nos van a gustar. Vamos a encontrar cosas que nos van a decir: wow, como me pasó a mí, después de 15, 20 años me di cuenta que no había perdonado ni a mi papá ni a mi mamá. ¿Qué tuve que hacer? Ir al altar de Dios y decirle: Señor, los perdono. Decido hacer, decido perdonarlos y decido avanzar. Perdonamos porque es lo que Dios hizo con nosotros, lo hace cada día. Perdonamos porque hemos recibido un nuevo corazón como resultado del perdón. Otra cosa importante es que perdonar no es olvidar. No creas que porque perdonas, que porque olvidas, que porque olvidas ya, perdonas ya tienes que olvidar. No, perdonar, ojo, perdonar no es olvidar. Es cierto en alguna medida. Los seres humanos no tenemos la capacidad de olvidar que tiene Dios. Las experiencias, las palabras, las imágenes se quedan grabadas en nuestra mente para siempre, incluso cuando no las recordemos. De modo que no podemos olvidar en el sentido más estricto de la palabra. Sin embargo, sí podemos decidir no revivir el pasado, lo que supuestamente ya perdonamos. En algunos lugares le llaman no sacar los trapos sucios. Y una definición menos coloquial podría ser no guardar rencor. Porque eso es justo lo que hacemos cuando sacamos los trapos sucios. Hemos dado lugar al rencor. Y el rencor, preciosas mujeres, es una prisión. No sé si alguna vez has estado en una prisión. Yo no he vivido la prisión, la experiencia literal, pero hace un tiempo sí tuve la oportunidad de visitar la antigua y célebre cárcel de Alcatraz. Estuvimos como en noviembre del 2019 en la cárcel de Alcatraz. Y este es un lugar paradójico. Este es un lugar tremendo, porque uno dice: ¿por qué visitar esta cárcel? Sí, fue una cárcel, pero es que tiene tantas cosas que en realidad vale la pena ir. Es un lugar paradójico porque combina jardines hermosos, el bello paisaje de la ciudad de San Francisco y la dureza y soledad de una prisión construida en una isla en medio de las frías aguas de la bahía.
Para llegar hasta Alcatraz debemos tomar un ferry. El único problema es que una vez que te bajas de la embarcación quedas presa allí hasta que puedas regresar a la ciudad en el próximo barco. La realidad es que eres una persona libre, pero mientras estés en la isla no lo sentirás así. Y lo mismo sucede con el rencor. Mientras lo guardes en tu corazón, aunque puedas caminar libre por las calles, tu alma se sentirá presa de esa horrible emoción. En el conocido pasaje de 1 Corintios 13, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 5, el amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. La idea del texto original se acerca más a no llevar un registro de las ofensas recibidas. Y eso se parece a lo que mencionábamos de los trapos sucios, ¿verdad? Es probable que hayas vivido la experiencia alguna vez. Eso que alguien comience a enumerar todas las veces en que fallaste, las palabras que dijiste y que hirieron, las que no dijiste, lo que olvidaste, o tal vez ha sido al revés y eres tú quien saca la lista cada vez que surge un desacuerdo o estás enojado. Puede ser con tu esposo si eres casada, pero la verdad es que esto aplica a cualquier otra relación. Fíjense que un profesor en una universidad quería enseñarles a sus estudiantes el peso del rencor. Y este hombre les dijo, yo quiero que traigan la próxima clase una bolsa llena de papas, llena de muchas papas. Los estudiantes llegaron a su clase con la bolsa llena de papas y este hombre les dijo, listo, ahora quiero que a donde quiera que vayan lleven esa bolsa de papas por una semana hasta la próxima clase que nos veamos acá. Los estudiantes quedaron sorprendidos, ¿cómo así que llevan una bolsa de papas por 8 días? Ese es el trabajo de esta semana, lleven la bolsa de papa todos los días a donde quiera que vayan, si salen de su casa, si entran a su casa, si van al baño, al acostarse la dejan al lado, pero al levantarse levantan su bolsa de papa y la siguen cargando. Por supuesto, las papas a los 8 días estaban podridas, olían hediondo. Y llegaban los estudiantes, algunos revirando, algunos diciendo, no es justo lo que hizo con nosotros este profesor, estas papas ya huelen horrible, ya no la podemos soportar. Y este profesor les dijo, ok, lo que le quiero enseñar a ustedes a través de este ejercicio de llevar las papas durante 8 días, es que así es el rencor que tú llevas cuando no perdonas. Imagínense usted, una carga que se va haciendo cada día más y más putrefacta porque va cogiendo mal olor y va siendo cada día más difícil de cargar. El hábito de llevar un registro de las ofensas es el hábito de vivir en el rencor. Y cuando dista del modelo que nos da Dios, es peor todavía. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, verso 12 en la Nueva Traducción Viviente dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Wow. Miqueas 7, versículo 19, dice también, volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Isaías 43, verso 25, dice también lo siguiente, yo soy el que borro sus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré, ojo, no recordaré tus pecados. Dios enseña claramente que el rencor para con los suyos no existe en su vocabulario y tampoco debería estar en el nuestro. En su amor, Él perdona y punto. Pensando en esos pasajes y en lo que significa el perdón, podemos decir el verdadero amor perdona. Yo quiero que anoten esta frase en alguna parte esta semana para que la recuerden todos los días. El verdadero amor perdona. El verdadero amor perdona. En su amor, Él perdona y punto. Decide tomar el registro de las ofensas, hacerlo pedazos y lanzarlo al viento para que lo esparza y no quede nada. En la práctica no siempre es fácil.
Yo quiero que esta semana hagan un ejercicio, porque estas 2 semanas, porque esto va a ser en 15 días que nos volvemos a ver, eso tiene parte 2. Y quiero que estas 2 semanas hagan un ejercicio y empiecen a meditar y a pedirle al Espíritu Santo, en realidad, que hay en su corazón a quienes no hayan perdonado. Empiecen a hacer una lista. Y yo quiero que hagan cojan una hoja y tomen 3 columnas y en una ponga perdonar qué, en la otra quién y en la otra cómo te sientes hablando de eso. Quiero que lo hagan estos 15 días y cuando nos volvamos a ver me cuenten qué experimentaron eso, si en realidad han perdonado a todo el mundo o si todavía falta perdonar a este o aquel y por qué no se ha podido perdonar y qué paso vamos a hacer con respecto a esto. Algunas cosas duelen tanto que luchan por quedarse ahí, vivas y latentes. Luchan por aprisionarnos y quitarnos el gozo. El rencor es eso. El rencor es una cárcel. El rencor, preciosas mujeres de Dios, es una cárcel. Una cárcel solitaria porque en la mayoría de los casos aquel que guarda rencor lo hace solo y tiende a aislar a todos los demás. Mi querida, preciosa mujer de Dios, si Dios, que es santo, perfecto, nos dice que arroja nuestros pecados al fondo del mar para siempre, ¿quiénes somos nosotros para adjudicarnos el derecho a no perdonar o guardar rencor? Y tal vez nunca lo habías pensado, pero guardar rencor, además de hacernos infelices y solitarias, tiene consecuencias aún más graves. Y quiero que leamos lo que dice Marcos 11, versículo 25. Marcos 11, verso 25 dice, cuando estén orando, ojo con esto, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Está claro que el perdón de Dios para salvación no depende de nosotros. Él lo hace solo porque quiere. De manera que no es a eso a lo que se refiere el texto. Si te fijas, Jesús estaba hablando sobre la oración. Que Dios nos escuche no es tampoco un derecho, es algo que se nos otorga por gracia. Aquí aprendemos que si nosotras no podemos perdonar las ofensas de otros, ¿cómo entonces podemos acercarnos a Dios a pedir perdón? Porque, por ejemplo, perdimos la paciencia al tratar con otra persona. Si retenemos a otros el perdón, si guardamos rencor, no hemos comprendido realmente lo que de gracia hemos recibido, el perdón de nuestros pecados, el acceso al Padre, la vida nueva. Un corazón nuevo es un corazón perdonador porque él mismo ha recibido el más grande perdón. Recuerda lo que te mencioné sobre Alcatraz un poco antes. Solo una vez hubo un escape exitoso de esa prisión. Y la realidad es que aunque aquellos 3 prófugos lograron salir, no se sabe a ciencia cierta si sobrevivieron. La investigación sigue abierta desde 1962. Sin embargo, suponiendo que sí lo lograron, vivir como un prófugo no es vivir en libertad. Y vivir tratando de ocultar el rencor sin perdonar es vivir como un prófugo. Vivir tratando de ocultar el rencor sin perdonar es vivir como prófugo. Tú y yo tenemos la oportunidad de disfrutar de libertad completa porque estamos en Cristo. Así que la invitación en esta tarde es hacer el ejercicio estas 2 semanas. De pronto el tiempo no va a ser suficiente, pero sigan trabajando en esto, así volvamos a encontrarnos, sigan trabajando en esto. ¿A quién más tengo que perdonar? ¿Qué estoy sintiendo por esta situación? ¿Qué estoy dejando caer a mi corazón? Y vuelvo y repito este versículo que me encantó. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Padre, gracias. Gracias te doy en esta noche, Señor, porque tu presencia en este lugar es real, Padre. Yo en esta noche bendigo, Dios Todopoderoso, a cada preciosa mujer que ha aceptado la invitación, Rey de los cielos, y ha, Señor de los cielos, escuchado este mensaje que sé que las lleva y las reta, Padre,
a seguir el camino del perdón, Señor. A entregarte a ti todas aquellas cosas que nos ofenden. Y no se trata solamente de perdonar hoy o perdonar lo que me pasó ayer o lo que me pasó hace 10 años. El perdón es un ejercicio de todos los días. Por eso dice esta frase, el verdadero amor perdona, el verdadero amor perdona, porque siempre, Señor, habrá alguien que nos quiera seguir ofendiendo. Siempre habrá alguien que nos quiera seguir hacer sintiendo mal. Padre, pero necesitamos entender que el verdadero amor perdona. Y en esta noche, Rey, ponemos a tus pies nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Rey, que lo examines. Te pedimos, Señor, que lo pruebes y mires qué hay allí, qué pensamientos me inquietan, Rey. Padre, y que nos muestres, Rey, cuáles son las cosas que no te agradan, Rey. ¿En qué momento he dejado caer rencor, amargura, odio, Padre, a mi corazón, Señor? Lo pongo a tus pies y te pido, Espíritu Santo de Dios, que me ayudes en este tiempo a identificar aquellas cosas o personas a las cuales no he perdonado y poder avanzar en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos la gloria, Rey, y la honra, y te damos gracias, Padre, por tu maravillosa palabra, Señor. Síguenos ministrando, Señor. Síguenos hablando, Señor, y síguenos pastoreando en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria, Rey, y la honra, Padre. Amén